habéis preguntado a uno de vosotros que si Jesús era esenio, que lo ha visto en un vídeo por ahí. Y otro me dice que quiénes eran los esenios. Bueno, sabéis que en el tiempo de Jesucristo había varias formas de vivir la religiosidad en Israel. Estaban los fariseos, eso seguro que lo conocéis muy bien, esas personas que eran súper cumplidoras, pero que no amaban. Ni amaban a Dios ni amaban al prójimo. Pero eso sí, exactos, perfectos. Estaban también los saduceos, que eran pues la casta sacerdotal, eran sobre todo los ricos, aquellos que se habían quedado con una religiosidad de que Dios al que quiere le da riquezas y al pecador le da pobreza y enfermedad, con lo cual pues no hay retribución más que la que esta vida. Había también los celotes, aquellos que querían luchar contra los romanos para que viniera ya ese Mesías, rey político. Y estaban también los esenios. A los esenios los conocemos porque Flavio Josefo, que era un escritor de finales del siglo I, donde nos cuenta en las antigüedades judaicas cómo era el Israel de entonces, ¿no? Y cómo cayó en tiempo de los romanos. Bueno, pues este nos cuenta que existían, que era un grupo, una casta de alejados del mundo, ¿no? Eran casi todos de ascendencia levítica, o sea, que eran los que en realidad reivindicaban un sacerdocio puro. Hay que tener en cuenta que en aquel momento el templo y los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no eran de la casa de Sadoc, eran, diríamos, los elegidos por David a la hora de reestructurar el primer templo en Jerusalén, sino que habían sido cargos prácticamente comprados y puestos por el rey Herodes. Bueno, pues estos habían dicho que aquello no podía ser y se retiran al desierto, a la zona del Mar Muerto, a la parte del Qumran. Bueno, pues allí en 1947 se descubre que en unas cuevas se habían conservado perfectamente gracias a la salinidad y el calor. No sabéis qué calor hace en aquel sitio. Es un verdadero desierto. Pues se habían descubierto toda una serie de documentos, la Sagrada Escritura, una serie de documentos que están hablando de la vida de aquellos esenios, de sus costumbres, de sus ritos purificadores. Buscaban purificarse, hacían mucho hincapié en el pecado. Y entonces ellos buscaban purificarse saliendo de todo el mundo y buscando un culto purísimo. Tenían muchos ritos lustrales, es decir, pasaban por agua, vivían en unas cuevas donde no sé cómo habían logrado que tuviesen mucha agua en medio del desierto. Pues bien, esperaban un reino, esperaban un Mesías, eran purísimos, eran célibes. Entonces alguien ha podido pensar si Jesucristo podía haber sido de esta gente. No se parece en nada. Es verdad que eran célibes, pero no era el celibato por el reino de Dios que nos ha invitado a seguir Jesucristo libremente. Eran muy restrictivos, eran elitistas, no podían ver a nadie imperfecto, eran los santos entre los santos, eran los puros, los cátaros. Siempre ha habido en la sociedad religiosa, en todas las sociedades religiosas, una serie de sectas que han querido purificar al máximo. Y luego han hecho lo que han querido, todo hay que decirlo, con la excusa de la purificación. Tenían unos ritos lustrales, como os digo, que se podrían parecer al bautismo. Pero no hay nada de eso
en Jesucristo. Es verdad que Jesucristo nos lleva al bautismo y a la purificación de los pecados, pero desde el interior. Y estamos abiertos a toda la gente del mundo, cosa que ellos estaban cerrados. No querían más que a sí mismos. El rechazo al templo nunca lo hizo el Señor. Es verdad que el Señor iba por encima. Yo soy el templo. Ahora, con Jesucristo podemos entender que nadie puede ser elitista, que nadie puede ser de una casta purísima, porque todos necesitamos el amor de Dios, que es precisamente aquello que nos une a la gracia de Cristo, que nos da la purificación completa, lo que los esenios nunca pudieron entender.